La verdad triunfa. Ese es el título para la lección correspondiente al día 9 de mayo. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El evangelio se predicará a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás, mediante la Revolución Francesa, de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios. Pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Invito a leer Apocalipsis 11, 15 al 18, y dice de la siguiente manera: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Según estos versículos, ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? En estos versículos podemos ver los eventos como parte de la segunda venida de Cristo y el juicio final, donde Dios reivindicará a su pueblo y establecerá su reino eterno. Estas interpretaciones están en línea con la creencia en la inminencia de la segunda venida y la importancia de vivir una vida de preparación para ese evento. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso, el mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde, la justicia triunfa, reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado. Lee Apocalipsis 11, versículo 19, y dice de la siguiente manera: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. ¿Qué vio Juan abierto en el cielo? ¿Y qué vio cuando miró en el cielo por dentro? Según Apocalipsis 11, 19, Juan describe una visión celestial impactante. Según este versículo, lo que Juan vio abierto en el cielo fue el santuario de Dios, y dentro del santuario, el arca de su pacto quedó a la vista. Esta visión está acompañada de fenómenos naturales poderosos como relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Desde la perspectiva teológica, el arca del pacto en el santuario celestial es de gran importancia. Se considera que simboliza la presencia de Dios y su ley eterna, que incluye los 10 mandamientos. La apertura del santuario y la relevancia del arca subrayan la santidad de la ley de Dios y la seriedad del juicio divino. Además, estos eventos celestiales podrían interpretarse como una manifestación del poder de Dios y un recordatorio de su soberanía sobre el mundo y la historia. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original en el cielo. La gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. La ley de Dios es la base o norma del juicio, como lo dice Santiago 2:12. Este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 y 14:12. ¿De qué manera nos habla hoy el sorprendente contraste
entre la impiedad de la Revolución Francesa y el glorioso clímax que se describe en Apocalipsis 11. En contraste entre la impiedad de la Revolución Francesa y el glorioso clima descrito en Apocalipsis 11 es significativo y nos hablan de varias maneras. Hoy en día, especialmente desde una perspectiva teológica adventista, la soberanía de Dios, en primer lugar, es lo que nos muestra. A pesar de los esfuerzos humanos por desafiar la autoridad divina, como se vio en la Revolución Francesa, Apocalipsis 11 nos recuerda que Dios mantiene la soberanía final sobre la historia y el destino humano. Número 2. El triunfo de la palabra de Dios. Durante la Revolución Francesa hubo un intento de erradicar la influencia de la religión y la Biblia, pero Apocalipsis 11 nos muestra que la palabra de Dios y su testimonio prevalecerán hasta el fin. Número 3. La importancia del testimonio fiel. La Revolución Francesa es vista como un periodo de gran impiedad y persecución contra los fieles. Apocalipsis 11, por otro lado, destaca la importancia de mantenerse firme en el testimonio, incluso frente a la oposición. Número 4. La esperanza en el juicio divino. Mientras que la Revolución Francesa representó un juicio humano corrupto y a menudo arbitrario, Apocalipsis 11 asegura a los creyentes que habrá un juicio divino justo y verdadero. Número 5. La llamada a la reforma y la renovación. La Revolución Francesa reflejó el resultado de la corrupción y la necesidad de cambio. Apocalipsis 11 invita a una reforma espiritual y a una renovación basada en los principios divinos. En contraste, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza temporal del poder humano y la eternidad del reino de Dios. Nos anima a ser fieles en nuestro testimonio y a buscar la justicia y la verdad de Dios en un mundo a menudo marcado por la impiedad y la rebelión. Termino con el comentario de la señora Elena White, que dice lo siguiente: cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar, y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones. Juan 14 del 1 al 3 y Mateo 25, 31 y 32. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Será manifestada la gloria de Jehová y la verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Hechos 3:21, Apocalipsis 11:15, Isaías 45, 61:11, 28:5. El conflicto de los siglos, página 303. No dudemos que un día la verdad será triunfante. Así como en el periodo pasado la verdad ha prevalecido. En este mundo donde todavía hay dilemas sobre la verdad y la mentira, pero no olvidemos que la verdad siempre triunfa. Que Dios te bendiga.